Claro que sí. ¿Cómo estamos hoy día? Muy bien, muy optimistas, muy tranquila hoy la situación en el país en medio de estas protestas que continúan, avanzan, con algunos desmanes en algunos municipios, como en el municipio de Buga Valle, en donde hoy se estaba presentando una clara y flagrante y directa violación de los derechos humanos en cuanto que avionetas de la policía o del ejército estaban sobrevolando el municipio y estaban saturando a la población de gases lacrimógenos, e incluso hay denuncias de que algunos estaban disparando desde el aire, pero pues son versiones y videos que están rotando en estos momentos en el país, pero pues en medio de todo, al parecer en estos momentos reina la calma. Marianini Echeverry Prada. Exactamente. Tú eres vocera del movimiento Movida, se llama Movida. Movimiento Nacional por la Defensa de la Vida, se llama, y ahí vamos, en esa tarea estamos trabajando duro con organizaciones nacionales e internacionales, con activistas y con gente que está interesada en que en Colombia por fin se estudie, se analice, se profundice y se internacionalice, así como se visibilice el tema de la defensa de la vida que está siendo en estos momentos tan golpeada en Colombia. ¿Cómo Señor, amaneció, cómo amaneció Bogotá después de las manifestaciones de ayer? congestionada como siempre porque las manifestaciones terminaron anoche, muy tarde de la noche, a raíz de también unos desmanes propiciados por las fuerzas de la Policía Nacional contra activistas en diferentes puntos de la ciudad, pero digamos que a eso de las 6 de la mañana ya nuevamente vuelven a salir los bloqueos en diferentes partes de la ciudad, se vuelve a congestionar el tema, pero a esta hora del día yo creo que la situación ya está bastante moderada. El monumento de los héroes, el hecho que los manifestantes dentro de esta protesta social hayan escrito, hayan dibujado, han hecho grafitis. ¿Qué opinión te merece? Pues ese monumento es histórico en Colombia, como muchísimos más en el país, pero es uno de los que siempre, en los que siempre se concentran las protestas con mayor fuerza. Precisamente anoche, hacia las 11 de la noche, estaban concentrados miles de manifestantes que se habían concentrado ya en el centro de la ciudad y en diferentes puntos, y van a converger en ese punto. En su mayoría son juventudes, son estudiantes que se van ya a ese punto porque tienen mucha libertad, porque allá históricamente las marchas han sido muy efectivas, pero en ese punto anoche en concreto hacia las 10 de la noche estaba absolutamente lleno de marchantes, de personas que estaban protestando, y la policía del SMAT llegó imprevisamente a gasearlos, a ultrajarlos y a maltratarlos, según las denuncias que se viralizaron anoche por las redes sociales. Pero es un punto de concentración obviamente absolutamente importante donde inevitablemente casi convergen todas las marchas que se hacen en la ciudad de Bogotá, después de haber transcurrido normalmente en el centro, se concentran en este punto de la ciudad. Ahora, el hecho de que ese monumento se transforme en un símbolo también de expresión popular, con los dibujos, con las consignas escritas, y que lo han borrado, lo han vuelto a escribir, lo han vuelto a pintar. ¿Qué opinión te merece esta expresión popular del arte callejero? Es la oportunidad que tienen los jóvenes, los marchantes, todas las personas que de alguna manera quieren expresar su inconformismo. Es la posibilidad de poder visibilizar en un escrito, en una pancarta, en una meme, en todos esos puntos, visibilizar la situación, expresarla de alguna manera, para hacerle ver al gobierno que culturalmente también se puede protestar. A la represión que han sido objeto la Minga, los pueblos indígenas en el Cauca,
Es muy probable que estas denuncias de ataques del ESMAD, de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, tengan que terminar en los organismos internacionales porque clarísimamente es un delito de lesa humanidad. Recuerde que los indígenas tienen una protección especial, tienen un fuero especial, los acuerdos de la OIT los protegen. Los indígenas son un tema que de muchísimo cuidado en los que ni siquiera se concibe la posibilidad de atacarlos de la manera como fueron atacados por policías del SMAT y por personas vestidas de civil que se involucraron en las marchas única y exclusivamente con el fin de atacar la minga, sembrar el terror en la ciudad de Cali y propender para que las marchas perdieran fuerza y perdieran visibilidad, así como también perdieran legitimidad. Estos ataques a la minga indígena, por supuesto, van a terminar siendo estudiados por entidades, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, porque claramente para mí es un genocidio el que pretendía cometer los violentos en contra de la minga. Obviamente, el juzgamiento entonces le corresponderá más adelante, con toda seguridad, como lo había dicho, a estos organismos internacionales. Ahora, en relación a estos crímenes de lesa humanidad, ¿ha habido alguna expresión de la comunidad internacional, ya sea el Parlamento Europeo o Canadá? ¿Colombia han habido manifestaciones, expresiones a nivel internacional? Muchísimas expresiones a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos ya le hizo una querella al presidente de la República de Colombia y al ministro de Defensa para que cesen la violencia contra los indígenas y contra los manifestantes. Ha habido pronunciamientos del presidente de México y otros presidentes a nivel internacional que no los tengo en estos momentos en mis manos, pero sí, ha habido muchísimos pronunciamientos. También hubo el pronunciamiento muy claro y definitivo de la ONU en Colombia, porque la ONU envió a sus verificadores a las zonas de riesgo, a las zonas de concentración de las marchas y evidenció que los ataques estaban proviniendo de fuerzas del Estado hacia la población civil. Claramente los ojos de la prensa internacional, que también ha estado muy pendiente de este tema y se ha pronunciado al respecto, como los organismos internacionales. Son muchísimos los que han estado pronunciándose y reclamando al gobierno colombiano que cesen los ataques y la violencia contra la población civil en estos días de desmanes y de protestas. Estas aturdidoras, estas lanzas lacrimógenas que son verdaderas, como señalamos, armas de guerra. ¿Qué opinión a ustedes le merece? ¿Qué se puede hacer en Colombia? En Chile existe el recurso de protección. No sé en Colombia si existe esa figura jurídica para protegerle el derecho a la vida, porque acá estamos frente a un arma de guerra masiva. Anoche, por ejemplo, circularon unos videos en los que la policía del SMAT estaba activando unos equipos que disparaban entre 10 y 12 ráfagas de aturdidoras que no sabíamos qué daño impredecible iba a causar en cuantas personas a las que estaban disparando. Estas aturdidoras y las gases lacrimógenos y todos estos tipos de elementos utilizados por la fuerza pública obviamente tienen que ser retirados de los protocolos de manejo de primera mano de la Policía Nacional y de las fuerzas del Estado. Debería prohibirse. Por eso es que las marchas en estos momentos en las calles también convergen a que la policía sea articulada nuevamente, sea reformada. Esta institución debe ser reformada en Colombia porque en la situación como está, como la han utilizado, como el gobierno colombiano se ha prestado para que Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre de guerra, que solo sabe hablar de crimen, de guerra, que solo quiere convertirnos en una masacre en Colombia, las fuerzas del Estado le han estado haciendo el juego, se han prestado para que el señor ejecute todos sus deseos de sangre y de muerte y de violencia en Colombia, las han utilizado. Yo creería que de las primeras cosas que tiene que hacerse después de lo que ya se ha logrado en el paro, que paran los manifestantes, cómo aparecen personas masacradas en las comunidades indígenas y en los sectores rurales de Colombia,
creeríamos que es una de las urgencias, de los temas urgentes que tiene que llevar a la mesa de negociación en estos momentos los voceros de las juventudes y los voceros de las marchas que están allá poniendo su vida, entregándolo todo para que Colombia por fin pueda ver un mejor mañana. Por supuesto que existe. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, a través de una tutela interpuesta por unos manifestantes, le ha tratado de cortar este tipo de acciones a la Policía Nacional. Se ha pronunciado y ha sido confirmadas estas sentencias, pero aún así la Policía Nacional la sigue utilizando. Pareciera que es letra muerta, pareciera que son sentencias para colgar un marco en la pared, pero no se han venido cumpliendo. Pero por supuesto que tenemos las herramientas. El problema es que Colombia está cooptada, por las fuerzas del Estado, por el poder que maneja el Estado, y por supuesto pues la policía y las fuerzas del Estado obedecen a lo que diga la presidencia de la República, a las exigencias del señor presidente y de su señor titiritero, como lo llaman, Álvaro Uribe Vélez, que vuelvo y digo, son personas que están diseñadas para la guerra, están totalmente en contravía, generando una violencia infinita contra todos los colombianos a través de la violencia. Pero por supuesto, las vías aquí en Colombia son la tutela y las sentencias que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, y algunos tribunales departamentales del país se han pronunciado advirtiendo a la Policía Nacional las consecuencias y las prohibiciones que tienen frente al manejo de este tipo de herramientas, de elementos en contra de la población civil. En ese contexto legal, cabe la figura dentro de lo que es el Pacto de San José, ya que se han hecho presentaciones ante los tribunales del país y esto no se ha cumplido. O sea, un paso posible es la presentación a la Corte Interamericana. ¿Eso se ha pensado? Ya no queda duda que son los únicos organismos que tendrán que defender los derechos de los colombianos en este sentido, pero obviamente lo primero que hay que hacer es agotar todas las vías que tenemos aquí en Colombia para luego entonces sí poder tranquilamente recurrir a las vías internacionales, que de hecho yo estoy segura que ya hay muchas denuncias interpuestas a nivel ante las altas cortes internacionales, y seguramente en muy poco tiempo tendremos resultados y juzgamientos frente a este tema, porque es que ha sido demasiado flagrante, demasiado claro el aspecto violatorio de los derechos humanos en contra de la población civil en Colombia. Yo estoy segura que ya están andando las sentencias, ya en Colombia se han agotado todas las vías administrativas internamente. Yo creo que ya no nos queda más sino los juzgamientos a nivel internacional para la defensa y la protección de la vida de los derechos humanos de nuestros connacionales. Estamos conectados con la abogada María Ninis Echeverry. Ahí sí. Tranquila, María. Vuelto, sí. Bueno, estábamos explicando que te estabas trasladando del carro y de ahí físicamente al lugar donde hoy día te encuentras. Sí, señor. Bueno, a ver, un poco ordenándonos lo que ya hemos ido conversando. Te decía que hay dos escenarios jurídicos a nivel internacional. Uno, la situación represiva a los pueblos indígenas de Colombia, y otra, la situación represiva a la sociedad en su conjunto de Colombia. Anoche vimos un escenario triste, y te lo digo triste porque somos de los periodistas que tenemos opinión y no tenemos duda en manifestarla, no somos imparciales. Ya anoche vimos cómo se obligó a llevar a cabo partidos de fútbol por la Conmebol en la Copa Libertadores. Vimos la situación de Barranquilla, y ¿qué opinión te merece en el sentido de que, entendiendo que el fútbol es un distractor, lamentablemente se transforma en eso, en un distractor para distraer la atención? Sabemos quién está detrás de estas transmisiones, todo este consorcio internacional que hoy día transmite los campeonatos, las transmisiones en vivo. ¿Qué opinión a ti te merece el llamado que se está haciendo a no hacer la Copa América en Colombia y la situación vivida anoche especialmente en Barranquilla?
Pues muy grave la situación de Barranquilla anoche, en medio de pleno partido de River y Junior, la policía en las afueras del estadio inundando de gases lacrimógenos y disparando a los manifestantes que se encontraban en las afueras, incluso a los mismos, a las mismas barras de los equipos que estaban en la parte de afuera. Es tan inconcebible lo que pasó anoche en Barranquilla, que las mismas barras, que son unas barras absolutamente fuertes y profesionales en Colombia, son barras que dan el alma y la vida por sus equipos, pero las mismas barras anoche estaban enfurecidas y muy preocupadas porque cómo es posible que se permite ese partido en Colombia, se autoriza ese partido por parte del alcalde de Barranquilla y el señor de la Federación de Fútbol, se autoriza ese partido en medio de las circunstancias tan graves de vida que estaba atravesando nuestro país. Eso fue toda una situación de terror en las afueras del estadio que nunca debió pasar. De hecho, cuando estaban transmitiendo los partidos, los mismos periodistas nacionales e internacionales criticaron fuertísimamente al gobierno, criticaron fuertemente a los actores a quienes permitieron que se desarrollara este partido, que tuvo que terminar a los pocos minutos de haber arrancado porque los mismos jugadores no soportaban tampoco el tema de los gases lacrimógenos en sus caras, en sus rostros. Entonces es un hecho que no debió pasar nunca, ni siquiera debió concebirse. Tenía la oposición casi total de todos los colombianos, pero no entendemos cómo y por qué fue posible que autorizaran este partido que nunca debió hacerse en medio de las circunstancias tan complejas y tan débiles y que se estaban generando en estos momentos en Colombia. Ahora, lo que hoy estamos diciendo en las redes sociales es que, bueno, pues no se pudo terminar el partido de anoche, pero tranquilo, señor presidente, que para que se desquite ahí le va a quedar la Copa América. Ya viene, ya creo que hoy la aprobaron para Colombia y Argentina, y pues obviamente el gobierno colombiano está muy convencido y está muy contento porque le viene un tema más para distraer a los colombianos de la dura situación que estamos atravesando. Es muy probable que se haga y que el presidente salga a hablar en televisión y a decir, a promocionarla y a decir que es lo mejor que le puede pasar a Colombia en estos momentos. No es más que un sofisma de distracción para entretenernos y sacarnos de nuestra cotidianidad y nuestra realidad y meter a nuestra gente en unos partidos de fútbol o en unos encuentros que además de ser un riesgo para todos, es algo que seguramente no va a terminar bien para Colombia. Estos regímenes de derecha parece que van aprendiendo. Hoy día, en el transcurso de la mañana, nos enterábamos de lo que tú señalabas, la disposición, porque acá hay un negocio, el negocio del fútbol, que la Copa América tiene que realizarse en Colombia a como dé lugar. Sí, a Entonces, como dé lugar. y ahí cabe la pregunta, ¿el colombiano se va a movilizar para evitar que esto se realice o va a aceptar esto? Yo creo, estoy convencida que con la fuerza que estamos ejerciendo desde las redes sociales, desde los medios de comunicación alternativos y de todos los demás actores que nos hemos opuesto de alguna manera a que haya más sofismas de distracción, a que el presidente simplemente quiera embolatarnos cada vez más con teorías o tesis que no nos van a llevar a nada. Yo creería que esto no va a suceder en Colombia, que la Copa América no puede dejar que se permita su realización en Colombia. Esa es una tarea que estamos haciendo ya desde las redes sociales y yo estoy segura que vamos a tener éxito en que no se puede permitir nuevamente una situación de encumbramiento, una situación de entretenimiento, como tú lo dices, para que los colombianos en estos momentos que estamos con más fuerza, ejerciendo presión contra el gobierno, para que estabilice la situación del país en materia económica, política y social, o por lo menos para que el gobierno se siente, el presidente se siente a conciliar, a gobernar, a hablar, a dialogar con los actores del conflicto en este momento, que venimos siendo todos los colombianos los que no estamos siendo actores del conflicto, estamos tratando de establecer que el conflicto en Colombia, que es la pobreza, que es la violencia, que es la corrupción,
se termine por desarticular y terminemos logrando cosas importantes y cumpliendo nuestro objetivo con estas marchas que están siendo en Colombia en estos momentos lo más importante. Yo creo que permitir que se realice la Copa América en estos momentos es un derecho, es un asunto que no podemos en este momento permitir. Estamos conversando con María Núñez Echeverry, abogada activista desde Bogotá, Colombia. Cuéntanos, ¿en qué está hoy día el acuerdo de paz? El acuerdo de paz es un tema absolutamente complejo en el que ustedes se sorprenderán lo que les voy a decir. Nuestro gobierno del señor Iván Duque Márquez a nivel nacional maneja una teoría absolutamente distinta a la que maneja a nivel internacional. A nivel nacional, para el señor Iván Duque, el acuerdo de paz, desde su misma campaña a la presidencia, con sus mismos aliados, el tema de discurso era que había que desmontar el acuerdo de paz. Había que terminar con el acuerdo de paz porque era un muy mal acuerdo para los colombianos, porque se había hecho en Cuba, porque Colombia no se podía volver comunista, porque aquí todos íbamos a ser castrochavistas y cualquier cantidad de cosas que lograron de alguna manera hacer eco en mucha gente de nuestra sociedad. Entonces llegamos al punto que tuvimos que irnos a un referendo en el que, adivinen, la mitad de los colombianos decía que sí, estábamos con la paz y otra gran parte importante estaba en contra de la paz. Lograron poner a los colombianos en contra de la paz. Entonces, es obvio que lo que está pasando hoy en día es lo más coherente. Ellos desde que llegaron a la presidencia fue a acabar con el acuerdo de paz. Han estado acabando con el acuerdo de paz. Ya van 900 líderes sociales asesinados desde que se posesionó Iván Duque en su gobierno. Van alrededor en solo 2020 van alrededor de 70 masacres. En Colombia, en el gobierno anterior, se había mermado muchísimo el tema de los asesinatos de los líderes sociales y de los activistas de paz o reclamantes de tierras. Se había mermado muchísimamente el tema de las masacres. Hoy en día el pueblo colombiano está inmerso en una absoluta tragedia de violencia, con masacres permanentes, con líderes sociales asesinados permanentemente. ¿Y a qué me refiero con estos líderes? En estos líderes sociales incluyo también a los reclamantes de tierras, a las personas que en su momento fueron asaltadas en su buena fe, fueron atracadas, atemorizadas y aterrorizadas por las Bacrino, por las paramilitares, y lograron quedarse con sus tierras, pero que esas personas hoy, ya inmersos en un acuerdo de paz, creen que tienen derecho a recuperar sus tierras, pues están siendo también asesinadas. Están asesinando a los reclamantes de tierras, a los firmantes del acuerdo de paz que estuvieron en Cuba. La paz en Colombia está hecha trizas, ¿por qué? Por la política nefasta de un gobierno que nacionalmente ataca la paz. Se está gastando la plata de la paz de a poquitos. No sé si ustedes escucharon, leyeron en nuestra prensa hace unos meses, en mitad de la pandemia más o menos que llevamos, que el señor presidente tenía muy mala imagen, entonces se gastó más de 6.000 millones de pesos contratando firmas encuestadoras y contratando gerentes y personas que le mejoraran la imagen, pagando altísimas cantidades de dinero a personas y a empresas para que le mejoraran su imagen, para que le sirvieran de comodines, y el señor gastarse la plata. ¿De qué rubro sacaban esas platas? De la paz. Pero no solamente para eso han sacado la plata de la paz, han sacado la plata de la paz para comprar camionetas carísimas, para comprar avionetas, para comprar aviones, para comprar ascensores. En la plata de la paz se la han ido gastando de la forma más miserable. Entonces es obvio que la plata que el gobierno colombiano a través del anterior presidente Juan Manuel Santos, cuando se firmó el acuerdo de paz, que logró que muchísimos países aportaran para la paz en Colombia, pues toda esa plata es la que se ha venido gastando este señor con muchísimas excusas y pretextos en cosas absolutamente innecesarias. Entonces, volver al tema de que nuestra paz está tan hecha trizas como está la paz de Colombia, como está la economía del país,
todo está en este país en estos momentos patas arriba porque tenemos un presidente que además no se ha sentado a gobernar, que todavía 3 años de gobierno y todavía el señor está experimentando. El señor no entiende y no ha sabido la responsabilidad de un mandatario que debe ser en cumplir la Constitución y facilitar y luchar por la vida de todos los colombianos, no de solamente de su grupito cercano de 10 o 15 personas, sus amigos más cercanos, inclusive abandonando a los mismos uribistas. El señor no se ha dedicado a gobernar, el señor se ha dedicado a gastar la plata, a vivir bien y dejó la paz colgada de la brocha. Pero a nivel internacional, tú sí escuchas al gobierno colombiano cómo habla de bonito de la paz. En una conferencia el año pasado en la ONU y en cualquier escenario internacional el presidente habla maravillas de la paz de Colombia. ¿Pero para qué? Porque la paz de Colombia se ha sostenido, los acuerdos de paz llegaron a un feliz término porque hubo muchas ayudas de gobiernos internacionales que aún siguen girándole plata a la paz de Colombia, pero la paz nacionalmente aquí en Colombia está hecha trizas, como fue la promesa de ese gobierno fatídico que tenemos en este momento. O sea, se podría decir que el acuerdo de paz mm, eh, ha sido un gran negocio y una gran farsa, porque la pregunta es, aquellos guerrilleros que tuvieron que, por las razones que sea, volver a la montaña, volver a la clandestinidad, cuando algunos de ellos fueron, en Cuba especialmente, manifestaban su intención, que en aula estuvo presente en esas reuniones, y manifestaban su intención de creer en una Colombia que era posible, este acuerdo de paz. Y hoy día algunos de ellos se ven obligados a tomar, entre comillas, las armas y volverse de todo lo que hoy día tenemos en Colombia en relación a estos ex líderes de las guerrillas que hoy día han seguido caminos propios. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, la paz, claro que por supuesto ha sido un gran negocio para el uribismo después de llegar al poder, porque es que la paz sí fue el mejor negocio para los colombianos cuando la logró Juan Manuel Santos en 2016, cuando se firmó la Paloma de la Paz, cuando todos, después de una gran lucha, después de una gran batalla con los enemigos. No te escucho, se te fue el audio del micrófono. Ya. Ahí sí. Decía que ha sido un muy buen negocio para los colombianos, pero ha sido mejor negocio para el gobierno de turno, que llegó precisamente con la plata de la paz, con los activos de la paz, a hacer las trizas y a robarnos la esperanza de un futuro mejor que teníamos todos los colombianos, que teníamos la mayoría de colombianos que le apostamos a la paz, que le dimos la oportunidad a la paz. En 2016 en Colombia había mucha tranquilidad, estábamos felices, la celebramos, lloramos esa paz que logramos conseguir, porque no fue una paz tan fácil de lograr. Muchos presidentes en Colombia lo intentaron. Andrés Pastrana, acuérdate que lo intentó hace muchos años cuando el señor Marulanda lo dejó sentado. La guerrilla de las FARC ni siquiera se sentaba a conversar sobre negociar el tema, a conciliar sobre la paz. Llegó el gobierno del presidente Santos y se dio a la tarea de lograr sentarlos a conciliar y después a negociar y logramos una paz. No fue una paz perfecta, fue una paz imperfecta porque era un proceso demasiado difícil, con muchísimos actores, con mucha gente armada, con muchas dificultades, con muchos delitos cometidos en el marco de ese tema de desarrollo de las FARC. Pero logramos en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos, logramos que se firmara el acuerdo de paz. Vuelvo y digo, no era la mejor paz, pero fue lo mejor que se pudo conseguir. Que fue un muy buen negocio, por supuesto que sí, porque se ganaron muchísimas vidas. Fueron muchos los soldados y la gente y los ciudadanos que no murieron en todo ese tiempo cuando tuvimos la paz. Fue mucho mejor el tema económico. Los últimos años fueron muy buenos económicamente para Colombia, hasta que llegó el gobierno del presidente Iván Duque y llegaron día a día a oponerse a la paz, a hacerle
a hablar mal del acuerdo de paz, a ser los enemigos de la paz. Y como lo habían prometido en campaña, por supuesto, entonces la convirtieron en su negocio a nivel internacional para recibir ayudas y a nivel nacional la volvieron crisis. Ahora, en transcurso de estos días, hemos podido tener la información y esto es como una gran contradicción o una gran burla al pueblo colombiano, eh, de reactivar las negociaciones dentro de este marco del acuerdo de la paz con el Ejército de Liberación. ¿Mm? ¿Eso es posible hoy día? ¿Llegar a un acuerdo de paz sabiendo que este acuerdo de paz el mismo gobierno se encargó de destruirlo? Mira, yo creo que ese es otro sofisma de distracción de nuestro gobierno uribista. Por ahí escuché al señor Álvaro Uribe Vélez haciendo una referencia favorable frente a sentarse a dialogar de paz con el ELN. El mismo presidente de la República en algún trino dijo que era posible que Colombia se sentara a negociar. Es un hecho absolutamente imposible. No ha sido capaz de sentarse a negociar con unos culicagados que están en la calle protestando contra él. Unos culicagados que no tienen nada más que gritar, que pancartas, que no tienen más que de pronto palos para defenderse del SMAT o piedras para defenderse del SMAT. No se ha podido sentar con ellos, no ha querido sentarse con ellos, mucho menos se va a sentar con el ELN que la tienen clara, ellos saben qué es lo que quieren. Yo no creería, la verdad, veo imposible que este gobierno se siente a dialogar con el ELN teniendo una pandemia como la que estamos enfrentando, no solo la pandemia del COVID, sino en estos momentos la situación que tenemos en las calles de Colombia. Yo creo que ese es otro sofisma de distracción más de este presidente en el que nos quiere enredar, pero no se le puede creer al presidente. Ahora, estos de la calle, estos que, tal como dices tú, nosotros le decimos estos patipelados, ¿ah? Han sido capaces de elaborar un pliego de un petitorio, lo han difundido ampliamente. eh, a nosotros nos llegó en la madrugada del domingo, y lleva un petitorio que obviamente es creemos que es irrealizable, o sea, es imposible que el gobierno vaya a querer cumplir esas demandas. ¿Mm? Pero por otro lado tenemos la mesa de paro que ya no es creíble aparentemente para muchos colombianos. No sé cuál es tu opinión en ese sentido. Esta mesa de paro sigue siendo creíble y este segundo petitorio que aparece desde los, llamemos, de estos patipelados, de estos jóvenes, ¿tiene algún sentido, tiene algún norte? Mire, yo creo que Colombia ya se está levantando. Aquí los representantes del paro, que son las grandes federaciones, la CUT, la CUT, FECODE y otros organismos muy reconocidos internacionalmente, sí tienen una vocería importante y no se les puede legitimar ni se les puede quitar, pero que tienen más relevancia en este momento, hoy, a nivel nacional e internacional, la voz de estos culicagados en las calles, sin un arma, solo con una piedra o un garrote, con lo primero que encuentren, aguantando hambre. Estos muchachos tienen hoy más legitimidad para sentarse a negociar con el gobierno que las mismas centrales obreras que lo han hecho durante muchísimos años, que han logrado cosas, sí, pero es que el tema, no sé si has visto la prensa colombiana estos días, por lo menos la prensa alternativa ha mostrado la cantidad, las congregaciones tan impresionantes, y en esas congregaciones, en esas manifestaciones usted ve muchachos, muchachos y muchachos, estudiantes, jóvenes, gente de todas las tallas y colores. La gente se tomó las calles, es la gente, ya no se siente representada ni por las centrales obreras, ni por los partidos políticos que están queriendo abrogarse el derecho de ser los negociadores ante el gobierno, sino que son ellos. Y ellos la tienen absolutamente clara y ya han logrado, como te decía anteriormente, ya lograron lograr la renuncia del ministro de Defensa, el retiro de la reforma tributaria, la renuncia del director nacional de planeación y los funcionarios afines, y lograron
la matrícula cero para los estudiantes. Que no es imposible que estos muchachos logren la caída de la reforma laboral o de la reforma a la salud que todavía siguen dando como un enemigo oculto por ahí en los pasillos del Congreso. Que no es imposible que los estudiantes logren la matrícula cero permanente, porque es que escuchemos, recordemos que la matrícula cero que se logró fue la matrícula cero por el próximo semestre. O sea, solo por un semestre. Eso no es lo que quieren los estudiantes, pero ya lograron por lo menos por un semestre. Han logrado cosas supremamente importantes. ¿Cómo explicas tú que el ministro de Hacienda hace unos meses salía a la prensa a decir que Colombia estaba preparado económicamente para subsistir solo 6 semanas? Y hoy y anoche, ante la emergencia y ante la necesidad del gobierno estabilizarse y detener los paros, salió a anunciar ya la matrícula cero para los estudiantes. O sea, si hay ya la plata, sí la hay, la plata sí la tiene el Estado colombiano, lo que pasa es que no la quieren entregar, no se la quieren entregar a las verdaderas fuentes de necesidad donde hay que ponerla, como es a la salud, a la educación, a la paz. La plata sí la tiene el Estado colombiano. Entonces sí es muy probable que se logre la matrícula cero permanente, como es tan probable que se logre que se retire la reforma a la salud, la reforma de la salud, pero también es muy probable que se elimine todo peligro de una reforma pensional y otra reforma laboral que también están ahí. Todos estos aspectos están merodeando por los pasillos del Congreso porque tenemos un gobierno que tiene subsumido, como yo te decía, todos los entes de control, todos los poderes, los tiene a sus pies, entonces pueden hacer lo que quieran. La única forma de contener todos estos peligros para el pueblo colombiano, para la economía nacional y para la gente menos favorecidas es en las calles. Y eso es lo que están haciendo estos muchachos en las calles. Ellos van a lograr, muy posiblemente, se logre derogar la reforma de 2019 en la que estaba incluido las exenciones o la deducción de cargas fiscales a los bancos y a los ricos de Colombia, a los que no estaban pagando impuestos, porque en 2019 al presidente se le pareció fácil decir que las cargas fiscales de los ricos en Colombia las tengamos que pagar nosotros, los de las clases medias y bajas. Es muy probable que todo eso se logre, que lo logren los muchachos, pero también es muy probable que logren la renta básica. Recuerden que a Colombia en medio de una pandemia la mandaron a la casa a encerrarse sin un peso de auxilio. Se inventaron unos auxilios muy irrisorios que no se sabe a qué colombianos es que llega, porque también hay investigaciones que orientan a que esas ayudas llegaron a personas que ya estaban muertas o que ni existían, a cédulas que ni siquiera estaban en la registraduría del Estado Civil. Es muy probable que esa plata que se gastaron en todos estos temas tengan que realmente sí invertirla después, ahora, de verdad invertirla, devolverla e invertirla en una renta básica a los colombianos para auxiliarlos con el tema de la pandemia, a la gente más necesitada. Es muy probable que se logre, como te decía antes, reformar la Policía Nacional, retirar al SMAT. Son elementos y aspectos que le están haciendo tan grande daño a nuestra sociedad que hoy la tiene sumida en las calles, defendiéndose de los ataques del gobierno, y hoy nos tienen viendo al gobierno como nuestro enemigo cuando deberíamos estarlo viendo como a la entidad que nos defiende, a la institución que nos defiende, y no que nos está masacrando en las calles. ¿Qué tienes tú de esta primera línea en Colombia? La primera línea en Colombia ha ido mostrando muchísimas capacidades para contenerse, ha ido mostrando muchísimas capacidades para capacitarse. De hecho, tú ves a los jóvenes que están dirigiendo las marchas en todas las ciudades del país, porque he participado en muchas reuniones con ellos, y tú los ves a ellos totalmente conscientes de lo que acabas de decir. Esa primera línea, que es la de la que recibe los ataques directos de la policía, los ataques directos del ESMAD, esa primera línea está aprendiendo y entendiendo que no le puede seguir haciendo el juego al gobierno para hacerse masacrar. Esa primera línea está entendiendo y está generando programas de capacitación para ellos mismos. Ellos están entendiendo que aquí en Colombia tenemos un jefe de partido de gobierno, que es Álvaro Uribe Vélez, que ha sido un instigador de la violencia,
y que esos muchachos que están allá en las calles con vestidos de uniforme de policía o de ejército no son más que los que están siguiendo las orientaciones y las intrigas de este señor Álvaro Uribe, que a través de las redes sociales todos los días, mira, no sé, tenemos los trinos de todos los días en Colombia, este señor incitando a los militares a la agresión a los civiles. También incita a los civiles a que se armen para atentar contra otros civiles que protestan desarmados. No ha ocultado jamás su postura fascista. Este señor ha puesto trinos inspirando a la teoría de que te contaba anoche de la revolución molecular disipada, término acuñado de manera tergiversada a una expresión creada por unos filósofos franceses como Foucault, Deleuze, y en realidad era una explicación de esas expresiones y sugieren además unas políticas públicas frente a ellas. No era lo que el señor Alexis Mendoza, el chileno que te comentaba antes, venía a promocionar y que desafortunadamente caímos en sus manos a través de ese señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces pone a la fuerza pública a enfrentarse contra nuestros jóvenes. Entonces ahora nuestros jóvenes están entendiendo que la temática no es hacer lo mismo y enfrentarse ni atacarlos, que de hecho no lo han hecho, de hecho lo que hacen es defenderse, sino que han ido entendiendo que tenemos que capacitarlos, tenemos que enrostrarles la posibilidad de que ellos sean capaces de manejar el tema con la diplomacia, con el respeto hacia nuestras Fuerzas Armadas. Es que históricamente el ejército y la policía tienen todo nuestro respeto. Es que esto nunca había pasado en Colombia, esta represión, bueno, que yo sepa, en mi presente y a lo largo de mi vida yo nunca había visto que tuviéramos que estar cuidándonos de la policía porque eran nuestros enemigos. De hecho, en el sector o territorio donde yo me muevo, la policía es gente muy decente, gente muy respetable. Yo no me imagino un policía de esos atacándolo a uno o atacando a un manifestante. Pero ya se está extendiendo por todo el país esta teoría de la violencia contra los muchachos. Vuelvo y digo, sacada de otra teoría que no tenía nada que ver con lo que están promocionando. Entonces los muchachos están entendiendo, esta primera línea está entendiendo que tiene que capacitarse, que tiene que enfrentar a la policía del ejército, pero no es a piedra o a garrote como ellos lo hacen con ellos, sino buscando unas herramientas. No sabemos si se logrará, pero que los muchachos sí la tienen clara, sí la tienen muy clara. Ellos tienen que seguir en las calles, seguir exponiendo su vida, exponiendo su futuro, exponiendo lo que tienen, porque ellos tienen que seguir defendiendo este proceso tan importante que ha empezado para Colombia, que no ha terminado, que está empezando este proceso del que se esperan lograr grandes cosas para el beneficio de todos los colombianos. Ellos no se están dando la pelea por solamente las juventudes, ellos están defendiendo el futuro de ellos y el de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con esta larga lista que parece que va en aumento de los detenidos desaparecidos en Colombia? Mira, la verdad es muy triste, no sabemos qué va a pasar ahí. A mí me duele el corazón cada que veo las listas circulando en redes sociales. Son listas de muchos muchachos y muchachas chinitos que estaban allá dando su vida y hoy están desaparecidos. La semana pasada en Montería apareció un pelado que había sido desaparecido también por el SMAT, apareció muerto en un río. Y en ese mismo orden de ideas, yo no quisiera pensar que nuestros muchachos van a terminar así. Yo quisiera hacer un llamado desde acá a nuestras autoridades, a la policía, al ejército y a todos los actores de paz que están allá enfrente, que nos ayuden a proteger a estos muchachos, que los entreguen, que los liberen y que no los judicialicen de la manera arbitraria como lo están haciendo. Les están sembrando pruebas, los están judicializando y quieren neutralizar como sea a nuestra juventud para que coja escarmiente, para que no quiera salir a las calles. Y así todavía democrático, aquí hay que aplicar esta democracia, aquí lo que tenemos es que neutralizar el pensamiento de esta gente violenta como Álvaro Uribe Vélez y todos sus secuaces y este ejército y policía que todavía no ha empezado a despertar. Hay muchos policías y soldados que por ahí han salido a hablar, a explicar, a decir que ellos no quieren seguir este mandato de guerra,
pero aún no ha sido suficiente. Necesitamos que el ejército y la policía se concienticen que ellos también son personas de primera, segunda y nivel y tercera generación, y que necesitamos que se concienticen de que no es la guerra, no es con la guerra que vamos a ganar esta batalla, sino es con los resultados que logremos en las calles con los muchachos, que ellos también son parte de este proceso, que ellos no pueden seguir siendo más idiotas útiles de un gobierno narcoparamilitar y asesino que algún día tendrá que responder ante la justicia colombiana y la justicia internacional por todo lo que le está haciendo a nuestra gente. Ahora, es normal dentro del orden jurídico, del Estado de Derecho, que detenidos, literalmente secuestrados, sean llevados a una finca de una unidad policial, como aconteció la semana pasada en Chía. Absolutamente no. Eso hace parte de la violación flagrante y total de los derechos humanos de todos nuestros nacionales. Aquí se están violando los derechos humanos. Mira, esta mañana leí en la prensa que están deteniendo ya arbitrariamente hasta los defensores de derechos humanos. Los están defendiendo. A las personas que se atreven a llegar a defender un proceso, también la están atacando y también la están encarcelando. Y las pruebas, pues obviamente no existen. ¿Qué pretenden? Llevárselos, encarcelarlos, buscarle las pruebas, ponerle las pruebas y judicializarlos y neutralizarlos, hasta los mismos defensores de derechos humanos. Esto es una cosa que nunca había pasado en Colombia, ni siquiera en los peores momentos de nuestra historia esto se había dado, pero en este gobierno todo es posible. Mira, es muy probable que en esta situación, todas estas investigaciones que se están surtiendo en estos momentos, porque han quedado evidenciadas por fortuna, la gran mayoría han quedado evidenciadas porque ya en estas marchas, con todo lo que ha pasado, con todo lo que viene pasando en los últimos años en este gobierno, ya la gente está muy preparada, ya la gente se ha asegurado de no enfrentarse sin estar con un celular grabando, con una grabadora, para tener la evidencia, porque aquí cualquier prueba, cualquier proceso es condena, es confirmación y es cárcel. Aquí a cualquiera se lo van llevando de la manera más irresponsable e ilegal, y si no tiene cómo defender, si no tiene herramientas, si no tiene plata para los mejores abogados, es una persona que queda de por vida cuestionada, herida, y pues nada, pierde su futuro, se queda ahí. Pero mira, eso que dices tú de la inframarcha es algo que estamos aquí viviendo día a día, y que estos días está muchísimo más publicitado, promocionado y evidenciado, como es el paramilitarismo. El paramilitarismo en Colombia, ¿quiénes son? Pues mira, te voy a explicar. ¿Recuerdas cuando supuestamente la marcha, la minga indígena irrumpió en un conjunto residencial y entonces causó unos desmanes en ese conjunto residencial? Pues mira, la verdadera realidad frente a eso, los medios nacionales que mostraron los daños que causó supuestamente la minga, mostraron a una persona afectada, no mostraron los medios nacionales que además aquí le hacen el juego al gobierno, que son cooptados, los tiene también totalmente absorbidos. Entonces los medios nacionales no mostraron la realidad. ¿Cuál era la realidad? En ese conjunto residencial de un estrato alto vivía un familiar de una persona de la minga que llegó en su camión a traerle alimentos. Cuando la gente del conjunto vio que llega el señor con el camión a dejar los alimentos, enseguida lo agarran a piedra, a palos, y unos señores salieron con armas a disparar. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Provocaron a los mingueros y se vinieron todos a defenderlo. Pero no es que los desmanes los haya causado la minga, es que la situación se salió de control. ¿Y qué les tocó hacer a los mingueros? Defenderse. Sí me quedó claro, o sea, mira, la verdadera realidad fue esta. Pero esta realidad no la muestran los medios nacionales, esta realidad no la ven ustedes por Caracol o RCN, que son nuestros grandes medios de esta semana. Esta realidad la muestran la gente con los videos que estaba ahí de primera mano grabando y preguntando qué pasó aquí. Pues aquí pasó esto. Vino un señor de la minga con un camión a dejar un mercado, y entonces la gente se asustó y comenzó, como son estratos 6, o sea, se sienten de sangre azul, pues qué miedo un señor de la minga aquí. Y resulta que ahí se armó.
videos de personas de civil al lado de la policía, disparándole a los manifestantes. ¿Cómo explicas eso? Esos son los mismos paramilitares que históricamente creó el señor Álvaro Uribe Vélez con su hermano Santiago Uribe Vélez en la Águilas finca La Negras, Carolina, en Medellín, Antioquia, o en las Águilas Antioquia. Negras. Las mismas águilas negras que hoy sarcásticamente en Colombia las llamamos ya descaradamente las águilas verdes. No sabemos si son policías vestidos de civil disfrazados disparándole a la gente o son paramilitares que ya están en alianza con el Estado colombiano, con nuestro ejército colombiano para disparar y matar gente. Lo mismo que pasó en 1997 cuando asesinaron a importantísimos líderes de derechos humanos, reconocidísimos activistas sociales, entre ellos Jesús María Valle, o cuando se presentaron masacres. ¿Por qué mataron a Jesús María Valle en Colombia? Él era una activista social, un defensor de derechos humanos que llegó al despacho del gobernador Álvaro Uribe en el 97 y le dijo, señor gobernador, vengo a ponerle de presente que está sucediendo en Ituango, que hay 136 personas desaparecidas y están matando todas las evidencias de que el ejército está trabajando en armonía con los paramilitares para que asesinen gente, que se están entregando información para matar y desaparecer gente. ¿Qué hacemos, señor gobernador? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del señor Álvaro Uribe Vélez en ese momento, gobernador de un departamento aquí en Colombia? A los 3 o 4 meses asesinaron al señor Jesús María Valle. Obviamente no tenían cómo darle trámite a la denuncia porque eran ellos mismos. El señor Mancuso, Salvatore Mancuso, un reconocidísimo paramilitar en Colombia, en una de las audiencias cuando estaba siendo judicializado, dijo que Álvaro Uribe Vélez se sentó con él y con otros políticos de Antioquia para programar la masacre del Aro. ¿Sabes en qué consistía la masacre del Aro? Eso es una cosa loca. Esos son aspectos que la historia no quisiera recordar, que no deberían estar en nuestra historia porque causaron demasiadas muertes, demasiado dolor. Y mira, tristemente esa es una etapa, esa es en la etapa que hoy no quisiéramos los colombianos volver a llegar. En la que Bueno, uno está el caso, queremos. perdóname, está el caso de Cristina Bautista. O sea, por lo que uno ha logrado pesquisar, o sea, la forma como la emboscaron, con la forma como atacaron el carro donde iba y el carro de escorta, o sea, obviamente los paramilitares actúan con información en una zona que tú, mejor que nadie lo sabe, está plagada de bases del ejército. Pues O mira, sea, ella, además del anterior que te decía, el tema de los indígenas del Cauca, de donde ella, en esos sectores a los que pertenecía ella, enfrentan una situación, ellos enfrentan una centenaria lucha por su tierra. Eso es otro tema. Es un tema que tiene mucho que ver, pero también es otro tema. Ellos enfrentan esa lucha por su tierra frente a familias poseedoras de grandes extensiones en el Cauca. Una de las etnias que más ha dado esta batalla es la etnia Nasa, de donde ella era gobernadora. Cristina Bautista Taquinaz llamaba ella. Ella fue asesinada efectivamente junto con 6 personas más, supongo yo que parte de sus escoltas. Este hecho conmocionó a los colombianos. Estos ataques, este ataque contra ella, entonces, pues tiene muchísimo de todo, porque ahí no solamente ya era, recuerda que las bandas criminales también nacen en esa época. Entonces, hoy en día yo creería que para los paramilitares son las mismas bandas criminales, ya todo eso es un conjunto que ya eso es un revueltijo que ya no sabemos diferenciar, pero que todo está relacionado con todo. Fíjate que en esa misma lucha perdió ella su vida y en esa misma lucha hoy siguen perdiendo su vida centenares de líderes sociales, gobernadores indígenas, activistas de paz, firmantes de paz, reclamantes de tierras. Es el mismo escenario, mi querido periodista. ¿qué opinión te merece lo que hoy día ha acontecido, lo que está aconteciendo en Gaza y en el territorio eh, aledaño, en Palestina? Mira, uno escucha esa situación por los medios y uno se siente tan identificado, uno se siente tan colombiano ahí,
Es lo mismo que está pasando acá. Aquí está pasando cosas igual de aterradoras. Yo creería que no es la misma magnitud, pero igual de traumáticas. Es para allá donde no quiere Colombia, donde no podemos permitirle a un señor jefe del paramilitarismo de Colombia que lleve a Colombia. No queremos volver a esa guerra que ya también hemos vivido. No necesitamos irnos a Palestina, no necesitamos irnos a otras naciones que están en guerra. Ya aquí tenemos una guerra que si no seguimos en las calles defendiéndonos, pedaleando, exigiendo, es muy probable que en poco tiempo estemos en la misma situación. Entonces ya aquí agarrados los uribistas con los antiuribistas, los liberales con los godos, los negros con los blancos, los gays contra los no gays, las mujeres con los hombres. O sea, esa es una situación que no podemos permitirnos en Colombia. Por eso es esta lucha que tenemos que darnos, por eso tenemos que hacer el llamado a toda la comunidad internacional, hacer el llamado a todos nuestros connacionales para que primero empecemos a generar conciencia y a ir sacando al uribismo de nuestras vidas, ir sacando esta estigmatización en que nos tienen a los no uribistas, porque somos el blanco en estos momentos de la guerra. Los no uribistas Ahora somos el blanco. tú hacías referencia a las cadenas de televisión y a las cadenas de prensa en Colombia. Acá en Chile hace mucho tiempo se sacó un eslogan que se ha hecho realidad, apaga la tele. Entrevista, nos gustaría conocer tu impresión sobre esta prensa alternativa, esta prensa independiente en Colombia. Sí, la prensa alternativa yo creo que está haciendo el trabajo completo, total, que no está haciendo nuestra prensa tradicional en Colombia. Hoy en día nos correspondió a nosotros, redes sociales, todas las redes sociales, en todos los escenarios posibles, salir a levantar nuestra voz, mostrar, evidenciar la realidad colombiana desde nuestras propias esferas, a través de esta prensa, que es nuestra propia prensa, que son nuestras redes sociales. Aquí no nos quedó más, pero por fortuna, ya la gente, ya la mayoría del común, en gran porcentaje está aprendiendo a utilizar las redes sociales y ya no se está desinformando tanto como el grueso del común, que antes solamente veía dos noticieros en Colombia, que eran los de RCN Caracol o leía Revista Semana. Ya no, aquí ya lo que tú decías antes, ya estamos haciendo una campaña que vamos a lograr, en la que vamos a lograr que se apague la televisión en Colombia, por lo menos los noticieros que solo saben decir mentiras, evidenciar las cosas que no son. Una cosa clarísima, hace unos días recuerdas el escándalo de RCN Colombia cuando sacó una nota de televisión diciendo que la gente en las calles estaba manifestando de alegría porque se caía la reforma tributaria. ¿Te diste cuenta? O sea, y mucha gente lo celebró feliz, o sea, no la gran cosa. Pues todo lo contrario, en Colombia no estaba pasando eso, era todo lo contrario, pero ellos lo evidenciaron así y bueno, seguramente así quedó en el común de nuestra sociedad, en mucha gente y